La educación no importa, te haré feliz. Me consoló cuando perdí a mis padres en un accidente y quedé en la pobreza, pero ahora me insulta habitualmente con frases como, eres solo una desertora de la preparatoria. El hombre que era antes ya no existe. Peor aún, nuestra hija también me ha abandonado. Trabajé tan duro por mi esposo y mi hija, pero me traicionaron. Decidí vengarme. Me llamo Mia y tengo 21 años. Mi esposo, Kyle, tiene la misma edad y todavía es estudiante universitario. Hay una razón por la que Kyle se casó mientras aún estaba en la escuela. Cuando estaba en la preparatoria, perdí a mis padres en un accidente. En ese momento, Kyle era mi novio. Perder a mis padres fue devastador, pero también estaba perdida sobre cómo vivir sola. Se suponía que debía presentar el SAT, pero no podía concentrarme en estudiar. Eventualmente, se volvió imposible para mí continuar con mi educación, tanto emocional como financieramente, así que empecé a trabajar antes de graduarme de la preparatoria. Durante ese tiempo, Kyle me dijo, está bien, estoy aquí para ti, la educación no importa, te haré feliz, Mia. Mirando hacia atrás, tal vez solo lo dijo en el calor del momento, pero Kyle cumplió su palabra y se casó conmigo. Había estado trabajando desde después de la preparatoria, pero renuncié a mi trabajo cuando nos casamos. La razón simple fue que estaba embarazada. El embarazo por sí solo era suficiente razón para renunciar, pero también era por el bien de Kyle. En ese momento, Kyle estaba estudiando arduamente para el examen de CPA. Si me certifico, tendré más oportunidades de trabajo y un mejor salario. Lo haré por ti y por nuestro bebé, decía Kyle a menudo. Estaba lleno de esperanza en ese entonces. Quería apoyarlo. Una vez que pasara el examen de CPA y consiguiera un trabajo, nuestra vida se estabilizaría. Entonces podríamos crear muchos recuerdos felices como una familia de 3. Con esa esperanza, pasaba mis días haciendo las tareas del hogar y cuidando a nuestro hijo. Pero las cosas no salieron como planeamos. Un año después, Kyle no aprobó el examen de CPA. Había estado tan seguro de sí mismo, que su fracaso lo golpeó muy fuerte. Estaba tan devastado que decidió tomar un trabajo regular sin consultarme. Cuando me enteré, le pregunté, ¿realmente vas a renunciar al CPA? Siempre quisiste ser CPA, Kyle. Lo dije por preocupación, pero solo lo enfureció más. Me miró fijamente y gritó, cállate, desertora de la preparatoria, no necesito tu simpatía. Kyle, ¿qué te pasa? No hables, solo cállate y haz lo que te digan, idiota. ¿Por qué estás diciendo esto? Fue entonces cuando la actitud de Kyle empezó a cambiar. La amabilidad y compasión que una vez me mostró se desvanecieron, reemplazadas por insultos constantes por las cosas más mínimas. Eres solo una desertora de la preparatoria. Cállate, desertora de la preparatoria. Solo mantente en silencio. Idiota. Estas se convirtieron en sus frases favoritas cada vez que estaba de mal humor. Los insultos hacia mí aumentaban a diario, e incluso si nuestra hija estaba en la misma habitación, me gritaba sin dudarlo. Deja de holgazanear y consigue un trabajo, desertora de la preparatoria. Pero Sally todavía es muy joven. Si trabajo, tendré que encontrar una guardería. ¿Qué? Deberías haber hecho eso ya. Eres inútil. Incluso un idiota puede encontrar un trabajo, así que apúrate. Lo siento. Cuando me disculpaba, Kyle se volvía hacia nuestra hija, Sally, con una sonrisa arrogante. Debe ser difícil tener a una desertora de la preparatoria tan inútil como madre. Pobrecita, ven aquí. Kyle decía esas cosas sabiendo que ella aún no entendía las palabras. Nunca insultaba ni golpeaba a Sally, lo cual era mi único consuelo. Después de renunciar al examen de CPA y conseguir un trabajo, Kyle a menudo salía solo con Sally. Iban a comer fuera y de compras sin mí, y esto se volvió una rutina. Encontré un trabajo que se acomodaba a tener un hijo y me sumergí en el trabajo. Como resultado, mi tiempo con Sally disminuyó. Esto llevaría a algo tan terrible, poco lo sabía. Pasaron unos 10 años desde entonces. Era mi cumpleaños número 35. Kyle no había celebrado mi cumpleaños en años. Probablemente ya lo había olvidado. Al cumplir 35, compré 3 pasteles para pasar un poco de tiempo con mi familia y fui a casa. Ya llegué, perdón por llegar tarde, pero traje pastel. Pero Kyle me ignoró por completo. Ser ignorada no era inusual, pero hoy se sentía diferente. Kyle, aquí, ya lo firmé, solo necesitas firmar. Kyle me entregó los papeles de divorcio con tanto pimiento. Fue tan repentino que me nunca me pude procesar. ¿Por qué papeles de divorcio? Feliz cumpleaños, es tu último regalo, fírmalo. Espera, ¿qué? Esto no es gracioso, ni siquiera como broma.
Kyle se burló. ¿Una broma? Para nada, ya no me sirves. ¿Inútil? ¿Qué quieres decir? Eras joven y bonita antes, así que me quedé contigo. Ahora solo eres una desertora de la preparatoria de 35 años. No te necesito. Eso no es. Sentí una mirada y miré hacia la puerta. Sally estaba parada allí. A menudo escuchaba los insultos de Kao, pero esto era diferente. No podía dejar que escuchara sobre el divorcio. Tratando de mantener la calma, le hablé suavemente. Sally, lo siento. Estamos teniendo una discusión importante. Por favor, ve a tu habitación. Cállate, abuela. ¿Qué? Me quedé atónita con las palabras de Sally. Nunca me había hablado así. Solo para que lo sepas, no te considero mi madre. Usas el trabajo como excusa para ignorarme. Eres solo una mujer terrible. Espera, no te ignoré. ¿Entonces qué? Papá es quien siempre me llevaba a lugares. Eso es porque Kao te sacaba sin decírmelo. ¿Qué? ¿Estás culpando a papá? Probablemente estabas con otro tipo. Sally, ¿por qué dirías eso? Cállate, lárgate. Espera, Sally, por favor escúchame. Cállate, no eres mi familia. Sally debió haber sido influenciada por Kao, gritándome con una mirada que nunca había visto antes. Kyle parecía triunfante, sonriendo. ¿Por qué? Pude entender a Kao, pero ¿desde cuándo Sally empezó a hablar así? No importaba cuántas veces tratara de razonar con ellos, no me escuchaban. En ese momento, en mi cumpleaños número 35, perdí mi lugar en el mundo. Desde que me casé con Kyle y tuve a Sally, había vivido por ellos. Hice lo mejor que pude con las tareas del hogar, el cuidado de los hijos y el trabajo, pero ser tratada así. Te daré parte de los bienes, pero me quedaré con la custodia. Sal de inmediato. Las palabras de Kao me obligaron a salir de la casa en lágrimas, abandonada por mi esposo y mi hija. Ya no podía quedarme. Renté un departamento con los pocos ahorros que había logrado ahorrar. Acostada en el suelo, las lágrimas fluían naturalmente. ¿Cómo llegó a esto? Dijiste que la educación no importaba. Dijiste que me harías feliz. Había sido menospreciada por mi educación antes, pero esto venía de la familia en la que confiaba. No podía perdonarlos. No dejaría que terminara así. Estaba decidida a hacer que mi esposo se arrepintiera de lo que hizo. Conteniendo mis lágrimas y apretando los dientes, tomé una decisión. Los días que siguieron fueron realmente agitados. Mi primer objetivo fue pasar el GED, luego el SAT. Como tenía que trabajar para cubrir los gastos de vida mientras asistía a la universidad, mis opciones eran limitadas. Al final, decidí inscribirme en una universidad en línea. Afortunadamente, nunca odié estudiar, pero graduarme de la universidad no era mi objetivo final. Mi meta definitiva era obtener la certificación profesional que mi esposo no había logrado conseguir. Debes estar bromeando. ¿El examen de CPA realmente es tan difícil? Cuando tomé el examen por primera vez, no tenía idea de cómo responder las preguntas ni siquiera que se estaba preguntando. Fue desalentador. Sin embargo, con los consejos de los profesores universitarios y leyendo experiencias de otros que habían pasado, seguí preparándome. Muchas veces, sentí ganas de rendirme, pero el deseo de demostrarle a mi esposo que estaba equivocado y no perder me mantuvo en marcha. Después de 4 años de esfuerzo implacable, finalmente pasé el examen de CPA. Todo mi arduo trabajo valió la pena. 3 años después, con varias experiencias prácticas en mi haber, finalmente fui contratada por la firma de consultoría a la que siempre había aspirado. A partir de hoy, estaré trabajando aquí. Mi nombre es Mia Jones. Mucho gusto a todos. Mientras me presentaba y recibía miradas expectantes de mis colegas, alguien entre ellos estaba sorprendido de verme. ¿Tú, qué estás haciendo aquí? Oh, ha pasado un tiempo. Esto no puede ser. No hay forma de que tengas esa certificación. Mi ex esposo Cal estaba visiblemente conmocionado mientras se acercaba a mí. ¿Qué clase de trucos sucios usaste? ¿Trucos sucios? Estudié, tomé el examen nacional y pasé. Eso es todo. Eso no puede ser. Pero tú eres una desertora de la preparatoria. En ese momento, el jefe, que había estado escuchando nuestra conversación, intervino. Cal, ¿conoces a Mia? Sorprendido, Kyle me señaló y gritó, «Señor, ella está mintiendo sobre sus credenciales». ¿Mintiendo sobre sus credenciales? Definitivamente es una desertora de la preparatoria con poca educación. El jefe se encogió de hombros, luciendo perplejo. ¿De qué estás hablando? Ella se graduó de la universidad, obtuvo su certificación y adquirió experiencia. Fue una de mis estudiantes.
así que conozco su formación. No puede ser. Entonces, ¿cuál es exactamente tu relación con ella? Frustrada por su negativa a explicar, decidí hablar yo misma. Solíamos estar casados. Ignorando la mirada sorprendida de mi jefe, continué. Sí, solíamos. Me entregó los papeles de divorcio en mi cumpleaños número 35, diciéndome que no necesitaba a una desertora de la preparatoria. ¿Realmente dijiste eso, Kyle? Sí, era cierto. Abandoné la preparatoria, pero gracias a eso, me motivé a demostrarle que estaba equivocado y a obtener mis calificaciones, lo cual hice, así que ahora en realidad estoy agradecida. No solo mi jefe, sino también los otros empleados que escuchaban, estaban sorprendidos. Estaba segura de que la opinión de todos sobre mi ex esposo cambió en ese momento. Desde entonces, fue tratado fríamente en la oficina. ¿Escuchaste? Llamó a su ex esposa una desertora de la preparatoria. ¿En serio? Honestamente, Mia es mucho mejor en su trabajo que Cal. Totalmente. Kyle se muestra duro con los juniors, pero no es tan bueno en su trabajo. Al escuchar estos comentarios, no pudo soportar más el ambiente de la oficina y renunció al día siguiente. Había ridiculizado a las personas por ser desertoras de la preparatoria durante años, pero no pudo manejar una dosis de su propia medicina. Fue tristemente gracioso. Así, mi venganza contra él se completó. No mucho después, mi hija Sally vino a verme. Debe haber obtenido mi dirección de Cal. Ahora una estudiante universitaria. Sacudió mis hombros y habló urgentemente. Mamá, déjame vivir contigo. La miré fríamente y le pregunté, ¿por qué? Porque papá renunció a su trabajo. Es tu culpa por unirte a su empresa. Asume la responsabilidad. ¿De qué estás hablando? Solo conseguí un trabajo utilizando mis calificaciones. No molesté a nadie. Por tu culpa, papá tuvo que renunciar y ahora está desempleado. ¿Qué pasa con mi matrícula universitaria? A pesar de todo lo que había sucedido, no ofreció ninguna disculpa, dejándome completamente decepcionada. Perdí mi tiempo siendo madre para este niño. Pensé que tal vez había madurado un poco, pero parece que es igual que su padre. Tomando una respiración profunda, la miré y le dije con firmeza, honestamente, no me importas. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso siendo madre? ¿Madre? ¿Ahora dices eso? Elegiste quedarte con tu padre, no eres mi familia. ¿Recuerdas cuándo dijiste eso? Eso fue, solo era una niña en ese entonces. Y ahora eres una estudiante universitaria. Pero aún no sabes distinguir el bien del mal, ni siquiera puedes disculparte. No tengo la obligación de ayudar a una hija que no puede disculparse. Terminé de ser una madre conveniente, ya no eres mi hija. Espera, mamá. Ignorando su súplica llorosa, me alejé. Desde entonces, no la he visto. Ella seguía tratando de contactarme, pero nunca respondí, incapaz de soportar a su padre, que se había convertido en un alcohólico. Finalmente dejó el hogar. Incapaz de pagar la universidad, abandonó sus estudios, ahora deambula de un lugar a otro, trabajando en trabajos ocasionales. Con suerte, aprenderá el valor del dinero y las dificultades de la vida adulta. En cuanto a mí, seguí ganando experiencia en mi empresa y me volví a casar 2 años después. Conocí a mi nuevo esposo a través del trabajo, aunque más joven, es un hombre maravilloso y solidario. Pronto tuvimos un hijo, y recientemente tomé licencia de maternidad. Un embarazo de alto riesgo conlleva desafíos, pero la alegría supera a estos. Sin mis luchas pasadas, no habría encontrado esta felicidad. Pensando de esa manera, tal vez debería estar agradecida por ello. No importa cuán duro sea el pasado, con esfuerzo puedes construir un futuro brillante. Ahora lo sé, y puedo decirlo con orgullo. Ahora espero con ansias construir una vida maravillosa con mi esposo y nuestro hijo.